Bien, hermanos, yo les pido que abran sus Biblias en el libro de Zacarías, profeta Zacarías, capítulo 12. Zacarías 12, versículo 2. Zacarías 12:2. Amén, hermanos. Bien. Dice nuestro Señor bendito en su sagrada palabra: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿Sí? Palabra profética del profeta Zacarías. En este momento estamos viendo, observando en Israel un conflicto, ¿verdad?, que ya lleva muchos años. Desde que Israel llegó a Jerusalén en 1948, al día siguiente le hicieron la guerra. Recién llegado, recién desempacado, recién venido de Europa, al día siguiente tuvo que enfrentar una guerra a Israel. ¿Y la ganó Israel? Claro que la ganó. Claro que ganó la guerra Israel. Y a partir de entonces, los árabes han estado combatiendo contra Israel por un lugar que no les pertenece, un lugar que no es de ellos. ¿Sí? No les pertenece estar ahí. ¿Cómo se formó este conflicto apenas la semana pasada? Estaba el mes del Ramadán, terminando el Ramadán para los árabes musulmanes, y se cruzó esa fecha, el último día del Ramadán, con el día del Yom Yerushalayim para los judíos. ¿Qué es el día Yom Yerushalayim? Es el día que se celebra cuando el ejército llegó hasta Jerusalén en la guerra de los 6 días. Porque cuando llegó Israel en 1948, todavía no podía llegar hasta Jerusalén. Hasta la guerra de los 6 días en 1967, el ejército israelí llegó a Jerusalén y vio el muro de los lamentos y vio el monte del templo y le dio gracias a Dios por ello. Entonces los judíos, a partir de ese entonces, celebran en estas fechas lo que es el Yom Yerushalayim. Salen a las calles de Jerusalén con banderas, ondeando el triunfo de Israel sobre los árabes en 1967. Ya había un conflicto que estaba sonando, había ruido en Jerusalén, porque hay un asentamiento, un barrio árabe, palestino, en el este de Jerusalén, que supuestamente ellos creen que son de ellos. Pero no es así. El lugar donde estaban reunidos, donde estaban viviendo, los dueños son dueños judíos, que desde hace 70 años otorgaron esas viviendas para que los árabes palestinos
vivieran ahí pagando renta. ¿Ustedes creen que pagaron renta? No pagaron renta. Tienen 70 años no pagando renta en ese lugar. Entonces hubo un litigio, hubo un juicio, hubo una corte y el juez determinó que los árabes palestinos tienen que desalojar esas viviendas porque les pertenecen a judíos. Y de ahí empezó a venir el problemita, empezaron a haber fricciones en Jerusalén, se viene el Ramadán, se cruza con el Yom Yerushalayim. Los árabes palestinos, ya encendidos por el problema del desalojo, ven a la gente festejando en las calles con banderas lo que es el Yom Yerushalayim, y se viene el problema. Los árabes palestinos atacan a los judíos, ¿sí? Hubo problemas en la mezquita de Al-Aqsa. Para que me entiendan, el monte del templo, que es donde está la mezquita de Omar, la mezquita de Al-Aqsa, y donde el templo de Jerusalén, de mi Señor Dios, que va a construir ahí, esa zona, toda esa zona, está guardada por Jordania. Solamente la policía o las autoridades árabes tienen el control de ese lugar. La policía israelí no puede entrar. Pues la policía israelí entró al monte del templo, entró a la mezquita de Al-Aqsa y empezó a poner orden. Pero los árabes palestinos empezaron a aventarles piedras y empezó el desorden. Y luego la gente también que estaba en el muro de los lamentos, judíos, orando, alabando a Dios, desde arriba, los árabes palestinos empezaron también a aventar piedras hacia el lado del muro de los lamentos. El grupo terrorista Hamas, al darse cuenta de todo esto, se atreve a lanzar misiles desde la Franja de Gaza hasta Jerusalén, cosa que no había pasado desde el año 2014. Entonces, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que ya no más, que va a terminar con el grupo terrorista porque se atrevieron a mandar misiles hasta la ciudad santa, Jerusalén. Y de ahí ya se vino toda esta guerra. Desde la semana pasada, desde el lunes de la semana pasada empezó todo esto, que ha ido escalando más y más y más. ¿Sí? Pero aquí mi pregunta, para hermanos que no tienen el conocimiento, ¿quiénes son los palestinos? ¿Quiénes son los palestinos? ¿Por qué Palestina? En el año 164 después de Cristo, el emperador Adriano, romano, odiaba al pueblo de Israel. Los odiaba. Ustedes deben de saber que los emperadores romanos, en tiempos de mi Señor Jesucristo, anteriores y posteriores, obligaban a la gente a venerar al emperador. Eran considerados como su Dios. Y como los judíos y nosotros cristianos no podemos adorar más que a mi Señor Dios y a su Santo Hijo Jesucristo, pues obviamente los judíos no tenían por qué adorar al emperador. Entonces ahí, por ese motivo, hubo persecuciones, hubo odios, hubo malestares por medio del Imperio Romano. Y el emperador Adriano, en el 164 después de Cristo, por odio a los judíos, después de que obviamente en el año 70 después de Cristo el emperador Tito destruyó Jerusalén y todos los judíos de Israel se fueron de Israel hacia Europa y hacia diferentes partes del mundo,
¿verdad? El emperador Adriano le pone el nombre a Israel de una de las colinas donde está cimentada la ciudad del Vaticano. Una de las colinas se llama Palatina. Palatina. Y el emperador Adriano le pone Palestina. Palestina, en honor o por una de las colinas vaticanas de Roma. Y de ahí a la fecha se conoce esa zona como Palestina. ¿Sí? Pero cuando Adriano le pone el nombre de Palestina, ya no había nadie en Israel. Todos los judíos, con la guerra del año 70 después de Cristo, todos salieron de ahí. Como lo dice Daniel, capítulo 9, versículo 27, que un príncipe de un pueblo iba a inundar, iba a llegar e iba a inundar ahí. Y ahí se refiere a Tito, el príncipe, hijo del emperador Vespasiano. Destruyó el templo, destruyó la ciudad y se quedó desolada Israel. Volviendo al punto de Adriano, que le puso Palestina, ¿sí? Más o menos en el año 1800 empezó a haber una migración árabe a Israel. No había judíos. Entonces empezaron a haber asentamientos árabes en esa zona, pero hubo un judío llamado Edmund James Rothschild, que en 1882 empezó a comprar tierras en la Palestina otomana. En ese entonces, Israel estaba, aquí su atención por favor, Israel estaba bajo el dominio del Imperio Otomano. ¿Sí? Entonces, en 1882 empezó a comprar tierras en la Palestina otomana Edmund James Rothschild. Fue uno de los más activos defensores del sionismo. Él mismo financió el asentamiento judío de Rishon LeZion. En 1924 creó la Sociedad para la Colonización de Palestina. Se considera que gastó más de 50 millones de dólares. 50 millones de dólares en ese proyecto colonizador. ¿Se dan cuenta qué está pasando aquí? A principios de los 1800, árabes, no palestinos, porque los palestinos no existen. Es un nombre que le puso el emperador Adriano. Pero en el 1800, a principios de ese siglo, los árabes empiezan a invadir la tierra. Y luego llega este señor y compra propiedades en Israel. ¿Sí? Fue un terrateniente de la familia Rothschild, que fue el que financió y compró todo eso para poblar la tierra de Israel. ¿Sí? Aunque esa tierra, por mandato divino, le pertenece a Israel, como lo dice el Salmo 105. Vamos al Salmo 105, por favor.
Salmo 105, versículo 7. Salmo 105, versículo 7. Dice nuestro Señor en su palabra bendita: Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Es una palabra que mi Señor Dios estableció para 1000 generaciones. O sea, para siempre. Para siempre. La cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. Hizo un pacto con Abraham y lo concerta con Isaac, su hijo de Abraham, y la estableció a Jacob por decreto. Los tres patriarcas, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. ¿Qué es un pacto sempiterno? Es un pacto para siempre, para la eternidad. Diciendo, versículo 11, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Yo, Dios Jehová de los ejércitos, yo te heredo a ti, yo te doy a ti, Abraham, Isaac y Jacob y toda tu descendencia, la tierra de Canaán para siempre. Es lo que está diciendo el Salmo 105. Así es. ¿Sí? Los palestinos pelean, protestan de que esa tierra les pertenece a ellos. Pero no es cierto. La tierra es de Dios y se la dio a su pueblo amado Israel. Amén. ¿Sí? Amén. Ahora, muchos dicen que los palestinos fueron los filisteos. Muchos dicen que Palestina viene de la palabra filistea. No es cierto. Vamos a Jeremías 47, por favor. Jeremías 47. Versículo 1. Jeremías 47, 1. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor en su palabra bendita: palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos. Hay profecía sobre los filisteos en Jeremías, en Isaías, habla sobre ellos. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos antes que Faraón destruyese a Gaza. Así ha dicho Jehová: he aquí que suben aguas del norte y se harán torrente, inundarán la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella, y los hombres clamarán y lamentarán todo morador de la tierra. Esas aguas que suben del norte es el imperio babilónico. El imperio babilónico que invadió, obviamente, conquistó toda el Asia Menor, toda esa zona del mundo conocido. Versículo 3 dice: por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas, los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos. A causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos. Quiere decir que los filisteos fueron destruidos. A causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón, todo aliado que les queda todavía, porque Jehová destruirá a los filisteos. Cuando mi Señor
Señor Jesucristo comenzó su ministerio en Israel. Ya no existían los filisteos. Ya no existían. Mi Señor Dios los destruyó por mano del emperador de Nabucodonosor, rey, no emperador, rey de Babilonia. ¿Sí? Dice nuevamente el 4: a causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón, todo aliado que les queda todavía, porque Jehová destruirá a los filisteos, al resto de la costa de Caftor, al resto de la costa de Caftor. Esto quiere decir que los filisteos vienen de una zona de occidente llamada Caftor, y esa isla es la isla de Creta. Los filisteos llegaron de Creta, ¿verdad?, que es de Grecia, Creta, y llegaron a invadir la zona de la Franja de Gaza. Es más, la palabra filisteo en hebreo significa invasor. Invasor. Entonces invadieron la zona sur de Israel, colindante con Egipto, que es la Franja de Gaza. Ahí se establecieron los filisteos, pero su reino o su vida como pueblo duró hasta el imperio babilónico. Mi Señor Dios, por medio de Nabucodonosor, los destruyó. ¿Sí? Entonces, Caftor es una isla de Creta, lugar de procedencia de uno de los pueblos que junto con los Casluhim originaron a los filisteos. ¿Sí? Versículo 5 dice: Gaza fue rapada, Ascalón ha perecido, y el resto de su valle, ¿hasta cuándo te sacarás? Oh espada de Jehová, ¿hasta cuándo reposarás? Vuelve a tu vaina, reposa y sosiégate. ¿Cómo reposarás? Pues Jehová te ha enviado contra Ascalón y contra la costa del mar, allí te puso. ¿Sí? Entonces, los filisteos duraron hasta el imperio babilónico. Ya de ahí ya no existieron. Y lo comento porque muchos piensan que Filistea es Palestina, y no es así. Ya comenté que Palestina le puso así el emperador Adriano en el 164 después de Cristo, por una de las colinas donde está sentada el Vaticano, la colina Palatina. Son 7 colinas, ¿se acuerdan? La profecía de Apocalipsis 17, que la bestia, la gran ramera, está sentada sobre 7 montes. Esos 7 montes son Esquilina, Bilinal, Palatina y varias más. Entonces Adriano le pone el nombre de Palestina a Israel en el 164. Y los que están ahorita haciéndole la guerra a Israel, y ya desde 1948, son árabes que se establecieron en la región a partir de 1800. ¿Sí? Pero como les digo, el señor Edmund James Rothschild compró terrenos en Israel para que hubiese una colonia judía allí. ¿Sí? Entonces, lo que están protestando, lo que están exigiendo, lo que quieren los palestinos, no existe. No existe, porque no es su tierra. Son árabes filtrados en la zona ya desde hace muchos años. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Se cumplieron 73 años de que Israel llegara a su tierra. Y como dice la palabra, mi Señor Jesucristo, y lo vuelvo a repetir, aprended de la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. La higuera en la profecía bíblica es Israel. ¿Cuándo brotó? ¿Cuándo
como nación, 1948. Cuando vean que Israel ha nacido como nación, entonces empiecen a contar el tiempo para mi retorno, dice el Señor. ¿Sí? Luego también ahí en Mateo 24 nos dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Una generación bíblica, como lo dice el Salmos 90:10, es de 70 a 80 años. Mi Señor en su misericordia extiende la generación hasta los 80 años. Israel acaba de cumplir 73 años de haber regresado y solo quedan 7 años para que se cumpla la generación de 80 años de Mateo 24. ¿Qué representa eso? ¿Qué representa? El comienzo de la tribulación. No es casualidad, no es circunstancial que un día, 2 días antes del cumplimiento de la generación de los 73 años de Israel, se empezó a dar este conflicto. No es casualidad, estamos al borde, o si no es que ya estamos a partir del 14 de mayo en tribulación, porque esto nadie lo para. Esto ya nadie lo va a parar. Bueno, sí, lo va a parar alguien, el anticristo. El anticristo va a parar esto y lo que viene más adelante. No soy amarillista, no soy sensacionalista, estoy hablando de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí? Este conflicto ya está subiendo de tono. ¿Sí? Ahora, aquí hay algo grave. Ya hay guerra civil también. Si tú estás asentada en un edificio donde tú vives en el primer piso, eres judía, pero en el segundo piso vive una árabe, musulmana, que antes de esta situación eran vecinos y platicaban y chismeaban, ¿no? Pues ahora con esto, pleitos, problemas, agresiones, violencia, ahorita en varias ciudades de Israel, porque son ciudades mixtas, judíos y árabes, antes que convivían, ahorita se están matando o se están agrediendo. ¿Sí? Ciudades como Berseba, como Haifa, como Escalón, como Lod, no Lot, sino L-O-D de dedo, Lod. Ciudades mixtas donde convivían árabes y judíos, ahorita se están haciendo daño. Obviamente nosotros debemos orar por el pueblo de Israel, por su pueblo amado, de mi Señor, por su ciudad amada, pero también oremos por los árabes, porque hay profecía para los árabes, de que mi Señor Jesucristo se les está apareciendo a árabes en sueños, para que lo reciban como su Señor y Salvador. Amén. Hay profecía también para ellos. Amén. Los va a traer también. Oremos por eso también. ¿Sí? Por esos palestinos, niños palestinos que ni la deben ni la temen, influenciados por el odio de los padres en contra de un pueblo, hacen lo que hacen. Oremos por todos ellos, por toda la gente que está pasando mal ahorita la situación. ¿Sí? Pero quiero comentarles que ya esto ya nadie lo para. ¿Sí? Israel obviamente se tiene que defender. 3,000 misiles lanzados del grupo terrorista Hamas, y con la cúpula de hierro de Israel, el 90% ha sido efectivo el sistema cúpula de hierro. Pero se está empezando a meter el mundo. Erdogan, el presidente Erdogan, turco, ¿verdad? Tuvo una llamada telefónica con Putin, Vladimir
Putin, el cual dice o dijo: Erdogan, Israel merece que le den una lección. Erdogan, hablando con Putin, el de Rusia, le dice: merece Israel que le den una lección. Erdogan pide a Putin enviar una fuerza para proteger a los palestinos. O sea, se están empezando a armar las alianzas. Recuerden que la guerra de Gog y Magog está encabezada por Rusia, Turquía, Irán, ¿sí? Entonces se van a empezar a meter y se va a empezar, o ya está empezando a cumplirse la guerra del Salmo 83, porque ya desde el Líbano ya también empezaron a lanzar misiles. ¿Se acuerdan que aquí tuvimos una prédica una vez acerca del Salmo 83, acerca de las lunas, el eclipse solar anular que se dio hace un año, donde ese anillo de fuego representaba que en la guerra del Salmo 83 Israel iba a estar bombardeada de todos los flancos. Eso ya va a pasar, ya está pasando. Desde el Líbano ya están aventando misiles en el noroeste. En el noreste, Irán, que está bien metido en Siria, también ya está empezando a mandar misiles. Conforme se vaya agrandando este asunto, Jordania, que tiene un pacto de paz con Israel, lo va a romper y va a entrar también a defender a los árabes palestinos. Jordania, Egipto también. ¿Qué van a tratar de hacer? Van a tratar de colapsar el sistema cúpula de hierro. Imagínense misiles dirigidos, 100 misiles por minuto, dirigidos en todo el territorio israelí, de todas partes, de todos flancos. Quieren colapsar a Israel de esa manera. Y hay una palabra en el Salmo 83, donde vamos para allá, por favor. Entonces, como les digo, esto no es circunstancial. Esto ya no lo para, más que el anticristo más adelante. Ya no va a disminuir la violencia, se va a incrementar todo, ¿sí? Los medios internacionales están hablando en contra de Israel, de que se atrevió a derribar un edificio de 13 pisos donde estaban medios de comunicación. Un medio de allá de árabe que se llama Al Jazeera. Vi esa noticia en la mañana. El director de Al Jazeera así habló, demandó, exigió al Estado terrorista de Israel que hubiese ya cese al fuego. Y dijo este director de Al Jazeera que en el edificio no habían terroristas ni armamento, porque Israel, antes de bombardear Israel, investiga. Obviamente tiene un sistema de inteligencia tremendo, la Mossad, y se informan y saben dónde están esos terroristas o armamento. Y estratégicamente el grupo terrorista Hamas puso misiles, cargamentos y más cosas para hacer daño en ese edificio. Por eso Israel pidió que desalojaran el edificio para bombardearlo.
¿Sí? Antes de bombardear un edificio, Israel primero tiene que investigar si hay armamento o no. Si no lo hay, no va a atacar. No va a atacar. Pero la prensa internacional lo está manejando de otra manera. Así es. Para hacerle creer que el malo de la película es Israel. ¿Sí? Entonces, esto ya nadie lo para. Faltan 7 años, ¿verdad? Faltan 7 años de la profecía de Mateo 24. ¿O es que ya comenzó la tribulación? ¿O falta poco? Pero lo que estamos viviendo son tiempos proféticos y apocalípticos. Eso sin duda alguna. Y lo que vamos a ver más adelante, o lo que ya estamos empezando a ver, es la guerra del Salmo 83. Esta guerra del Salmo que aquí en la iglesia la hemos predicado infinidad de veces. Pues ya lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Salmo 83:1 dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Los que te aborrecen alzan cabeza. En el Salmo 120, vamos al Salmo 120, versículo 5. Dice el Señor en su palabra: ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Israel es pacífico. Israel busca la paz, pero se tiene que defender. Se tiene que defender. Vean lo que dice nuevamente el versículo 5. Ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. ¿Quiénes son los de Cedar? ¿Quiénes son los que habitan en las tiendas de Cedar? Cedar son los descendientes de Ismael. Y los ismaelitas son árabes. ¿Sí? Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Todo el tiempo le están haciendo guerra a Israel. Y si no, lean el Antiguo Testamento. Los amonitas, los moabitas, los amorreos, los amalecitas, todo el tiempo haciéndole la guerra a Israel, porque es el pueblo de Dios, porque es el pueblo de la promesa, es el pueblo donde mi Señor Jesucristo nació, es el pueblo donde mi Señor Jesucristo predicó, donde dio su vida por la humanidad. Derramó su sangre en esa cruz para que nosotros seamos salvos, seamos perdonados de nuestros pecados, porque Él lava nuestros pecados con su sangre, confesando, no a un ser humano, no a una persona, confesando a Él nuestros pecados. Él nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Amén. Porque es el pueblo de Dios, por eso ha sufrido. Porque es el pueblo de Dios. El enemigo, Satanás, lo quiere destruir. Porque todo lo que ama a Dios, Satanás lo quiere destruir. A nosotros nos quiere destruir el enemigo. Y a cada rato nos pone trampas. ¿Sí? Pero la historia ya está escrita. La historia ya está dicha. Israel será cabeza de naciones. Amén. Israel será rey de reyes y señor de señores. Ahí mi Señor Jesucristo se va a sentar en el trono de Dios para gobernar a todas las naciones. Y todas las naciones que no vayan a Israel, a Jerusalén, a adorar al Señor, dice la palabra, que no lloverá en su tierra por mucho tiempo. En la fiesta de las tablas
fiesta de los tabernáculos que nosotros vamos a celebrar con Él cuando ya estemos viviendo 1000 años en Jerusalén con Él. ¿Sí? Entonces, aquí dice nuevamente el Salmo 83. El versículo 3 dice: contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Tienen túneles por todos lados. En Líbano ya la Mossad descubrió túneles y ya los bombardeó. Tienen túneles por todos lados. Están consultando astuta y secretamente en contra de Israel. Y han entregado en consejo contra tus protegidos. Quieren matar al pueblo de Israel. Les digo, ya hay guerra civil ahí. Sí. Guerra civil, gente común, árabe en contra de judíos. Y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación. ¿Acaso no el presidente de Irán dijo eso? Que quería destruir a Jerusalén, que quería destruir a Israel, que lo quería borrar de la faz de la tierra. Sí. Al-Fadideyad, que nunca me puedo aprender bien cómo se pronuncia ese apellido, pero Al-Fahimiyad dijo que quería borrar a Israel del mapa. Hugo Chávez no dijo, se atrevió a hablar mal en contra de Israel, y no me atrevo yo ni siquiera a decirlo, pero habló mal en contra de Israel y dice: desde mis entrañas hablo mal en contra de Israel. ¿Y en dónde le dio cáncer? En las entrañas. En las entrañas, y se murió el Señor. ¿Y dónde está? Ustedes ya saben dónde está. Mi Señor Dios le dijo a Abraham: yo bendeciré al que te bendiga, y al que te maldiga lo maldeciré. Cuidadito con los que hablen en contra o mal del pueblo de Israel. Cuidadito, porque hay una maldición. Es el pueblo escogido de Dios. Amén. Es el pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces están consultando secreta y astutamente en contra de Israel. ¿Sí? Destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Han podido con Israel desde hace miles de años, lo han querido exterminar, han podido con él. No pueden ni podrán, porque es el pueblo amado de Dios. Dios los defiende. Amén. Subí un video el otro día al WhatsApp de la iglesia, donde un ciudadano que es judío mesiánico comenta que no veía los cohetes lanzados de la franja de Gaza, sino nada más escuchaba un pum en las nubes, y que ni siquiera, hasta se me pone chinita la piel, y que ni siquiera escuchaban las alarmas. Quiere decir que esos misiles no fueron detectados por la cúpula de hierro. ¿Quién defendió a su pueblo de esos misiles? El Señor. El Señor bendito y santo. Amén. Mandó a sus ángeles Amén. para detener esos misiles. Amén. Amén. Y se ve bien clara la imagen, cómo se ve así, ¡puc! Nada más, ¡puc! ¡puc! Pero no se ve la estela de la ráfaga del misil. ¿Quién los defendió? Dios. Dios ama a su pueblo y Dios los defiende. Dios los defiende. Porque se confabulan de corazón a una, dice. Contra ti han hecho alianza. Y en serio han hecho alianza. Y se están ya armando esas alianzas. Rusia está atrás de todo esto también. Rusia financia a Irán. Irán financia a los grupos terroristas Hamas y Hezbollah. ¿Sí? Porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas. ¿Quiénes son ellos? Los árabes. Moab y los agarenos. Los agarenos son los descendientes de Egipto. Agar, ¿se acuerdan de Agar? La sierra egipcia. ¿Sí? Jebal es Líbano. Líbano ya está mandando misiles y ya está queriéndose infiltrar por tierra a Israel.
Amón y Amalek. Amalek fue el que le despedazó la retaguardia a Moisés cuando Moisés iba camino en el desierto. Amalek aquí es un tipo de espíritu de antisemitismo que hay en contra del pueblo de Israel. ¿Sí? Porque vemos en varias partes de la Biblia que Amalek quiere destruir a Israel. Y no han podido. Y no han podido. Ni podrán. Entonces aquí Amalek es todo aquel que odia al Estado de Israel. Gebal, Amón y Amalek. Cuando habla de Amón, está hablando de la zona de donde está Cisjordania al este, que es Jordania. Jordania también va a entrar en esta situación. Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro, Líbano. También el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Los hijos de Lot son Amón y Moab, ¿se acuerdan? Amón y Moab, que es Jordania. Y aquí cuando habla de que también el asirio, hay que ver en el mapa quién es Asiria, quién fue Asiria, el imperio asirio, qué países conformaban Asiria. Y yo aquí apunté, Asiria es hoy el norte de Irak, sudeste de Turquía, noroeste de Siria, noroeste de Irán. ¿Sí? Irán. Hazles como a Madián, dice, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sisón. Todo esto está relatado en el libro de Jueces. Cómo mi Señor Dios defendió a su pueblo contra estos pueblos. ¿Sí? Que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián son estos. Como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes, son reyes de Madián también, los madianitas. Versículo 12 dice, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Heredemos para nosotros las moradas de Dios. ¿Qué quieren? ¿Cuál es su tesoro más preciado? Jerusalén. Jerusalén. Por eso cuando el grupo terrorista Hamas lanzó misiles desde la franja de Gaza hasta Jerusalén, dijo Netanyahu, hasta aquí. Ya no puedo más. Vamos a terminar con el grupo terrorista Hamas. Pero ¿saben lo que significa eso? ¿Saben lo que significa? Un conflicto mayor, porque se van a empezar a meter todos estos. Erdogan hablándole a Putin, ¿verdad? Ya vi también que Michelle Bachelet tiene un cargo en la ONU, no me acuerdo qué cargo tiene, también ya expresó su descontento en contra de Israel, de la fuerza desmedida que está tomando. Entonces ya se están empezando a meter las naciones. ¿Sí? Y como lo mencioné al principio, en Zacarías 12, ¿sí? Que Jerusalén será piedra pesada para todas las naciones. Y el que se la quiera cargar será despedazado, dice el Señor en su palabra. Zacarías 12:2 dice, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Todas las naciones de la tierra se van a juntar en contra de Jerusalén. ¿Sí? Entonces, hermanos, estamos viviendo tiempos impresionantes. Tiempos que los profetas, tiempos que los apóstoles quisieran vivir. Porque estamos viviendo el Apocalipsis ya. El Apocalipsis.
va a estallar para que otras guerras se den. China quiere invadir Taiwán. China contra Pakistán. Estados Unidos defendiendo a Taiwán. Hay mucho conflicto en el mundo. Y el que no lo quiera ver, bueno. Pero yo les digo, con todo mi corazón, reciban a Jesucristo como su único Señor y Salvador de su vida, porque muy pronto viene el Señor. Amén. Muy pronto viene por su pueblo, por todo aquel que lo ha recibido en su corazón, por todo aquel que se ha entregado totalmente a Él, su vida entregada a Él, viviendo para Él, viviendo con Él, viviendo en Él. Entreguen su vida a Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Todo aquel que en Él crea nada más, dice la palabra. No el que cree en María, no el que crea en Lucas, en Pablo, en Juan, en Mahoma, en Buda, en Vishnu, en Maitreya y en todas esas deidades inventadas por Satanás para desviar la verdadera atención de que Dios mandó a su Hijo en propiciación por los pecados del mundo, y que solamente su Cordero bendito, que derramó su sangre en esa cruenta cruz, el ser humano tiene vida eterna y salvación. Amén. Simplemente es eso. Amén. Aquí no hay religión, aquí no hay religión, aquí hay una relación y una comunión con Jesucristo, nada más. Y así lo dice su palabra, ¿sí? Así lo dice el Señor. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, y el que no cree en Él ya ha sido condenado, porque no cree en el unigénito Hijo de Dios. Hermanos, estamos en un tiempo extraordinario. Entreguémonos completamente al Señor con todo nuestro corazón. Porque si ya empezó la tribulación este 14 de mayo, por todo lo que estamos viendo, conocemos lo que se viene. Se van a abrir 7 sellos, se van a abrir 7 trompetas, se van a abrir 7 truenos. Apocalipsis 6, Apocalipsis 8, Apocalipsis 9, Apocalipsis 10. Vienen calamidades al mundo. Y el que no esté fuerte espiritualmente, fuerte mentalmente, no va a resistir, no va a aguantar. Por eso, ayuno y oración, para que estemos fuertes y podamos soportar todo lo que venga. Así es de que, hermanos, oremos por Israel, oremos por Jerusalén, oremos también por esos chiquitos árabes palestinos. Si les digo así es porque así les llaman, ¿verdad? Por esos chiquitos, por esas madres, por toda la gente civil palestina que creen que Israel es el malo, cosa que no es cierto. Desde niños les han envenenado la mente diciendo que Israel invadió su territorio, y no es así. Salmo 105 nos habla y nos dice que la tierra que el Señor Dios se la dio a Israel por pacto sempiterno. Así de que, hermanos, oremos, velemos, mantengámonos en santidad, como dice Hebreos, busca la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos.